Sí, ya estos son fáciles. Vamos por etapa. Chiquillos, allá atrás, silencio. Ya, este listado se lo subió hoy día. Sí, se me había olvidado. Ya, teorema del binomio, ¿cómo andamos con eso? ¿Vemos algún ejercicio? Ya, ¿cuál? Ya hagamos unos 2 o 3, pues. Ahí nos damos vuelta. Ya, el término independiente de este puede ser. Ahí hay uno de independiente. Ya. ¿Sí? Entonces, este primero. Mentira, dice. Ya, ese. De teorema del binomio. Encontrar el término independiente, o sea que no tiene X, si es que existe de ese desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar? No nos piden términos centrales. Silencio, chiquillos. No nos piden términos centrales, así que no hay que estar mirando cuál es el n, cuál es el n medio, esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sacábamos el término k más 1? ¿Se acuerdan? Era n sobre k, el primer término, que es x al cubo, elevado a ¿cuánto? A n menos k. Y el segundo queda elevado a k, ¿cierto? ¿Y cuál es el segundo? Menos 1 partido en x cuadrado. Y esto elevado a k. Entonces ahora la pregunta es, ¿el n cuánto vale? ¿Qué era el n? El exponente. Exacto, el exponente. O sea, eso es n. ¿Sí? Y entonces el n, chuta. El n, reemplacémoslo. Si el n dijimos que vale 30. Ahí está. ¿Sí? El k es el que nosotros queremos encontrar porque estamos buscando un término. ¿Sí? Y al buscar un término estamos buscando un k. ¿Ya? Ahora, si nosotros desarrollamos eso, ¿cómo nos va quedando? Ya, de partida, saquemos los números. ¿Cuáles son los números? El menos 1 elevado a k. ¿Y cuál sería otro número? 30 sobre k, ¿cierto? Ya. Esto de aquí, ¿cómo se desarrolla? Potencia de potencia, ya tenemos propiedades, ¿cierto? X elevado a ¿cuánto? 90 menos 3k. Y en el otro, x elevado a 2k, ¿cierto? Porque está al cuadrado y después acá. Eso se quedaría elevado a... ¿Qué cosa? Porque sí, pues este es un menos 1 dividido x cuadrado. ¿Sí? Ya, y si es que juntamos todo lo que tiene k. Nos queda x elevado a ¿cuánto? Esto es una multiplicación. Significa que perfectamente podemos restar exponentes. Sería 90 menos k. Cuando es división se restan los exponentes. Menos 5k. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos de acuerdo que es menos 5k? Porque el exponente hay que restarlo. ¿Sí? Ya, entonces, ahora viene la pregunta. Para que esto sea independiente de x, ¿qué tiene que pasar? X tiene que estar elevado a 0. ¿Sí? O sea, el 90 menos 5k tiene que ser 0. Yo creo que va a hablar a su casa y también nos enteramos de la conversa. Para que el término sea independiente de x,
90 menos 5K tiene que ser 0. ¿Sí? ¿De dónde salió el 90 menos 5K? ¿De dónde salió eso? De ahí, ¿cierto? Porque para que no tenga X el exponente tiene que ser 0. Ya, y eso es una ecuación. ¿Cuál es la solución? 18. ¿Sí? 18 por 5. K vale 18. No, porque pasa sumando y después divides por 5. O sea, te pasa sumando, te queda 90 igual 5K. ¿Sí? Ya, y la pregunta sería, ¿esta solución es válida, sí o no? ¿Por qué? Porque da menor que 30. ¿Cierto? Porque tienen que pasar dos cosas cuando nosotros buscamos soluciones de esto. El K tiene que ser un valor que está entre ¿qué valores? El K puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, hasta 30. ¿Qué pasa si da un valor que está fuera de ese rango? No hay término independiente. ¿Qué pasa si da un decimal? Tampoco. ¿Sí? Eso. Tiene que ser entero que cumpla esto. Estar entre 0 y el exponente que es 30. ¿Sí? Entonces, con K igual a 18 obtenemos término independiente. ¿Sí? El término independiente es el término 19, porque ¿se acuerdan de que cuando nosotros teníamos un valor de K, con eso obteníamos el término K más 1, ¿cierto? O sea, con K igual a 0 obteníamos el primero, con K igual a 1 el segundo, y así. Entonces, si el K vale 18, ¿cuál es el término? El término 19, ¿sí? Ya, ¿y cuál sería ese término? Acá está, pues. Quedaría menos 1 elevado a K, que vale 18, y al lado queda 30 sobre 18. Y nada más, porque el X queda elevado a 0. ¿Cuánto es menos 1 elevado a 18? 1, ¿cierto? Porque es una potencia par. ¿Y cuánto vale 30 sobre 18? Ahí está. 30 factorial partido en 18 factorial por 30 menos 18 factorial. Eso vale. ¿Sí? ¿No? En lo personal, chiquillos, me basta con que escriban eso. No me interesa que lo calculen. Pero si se hace. ¿Mm? ¿Cómo se hace? Eso, pues este 30 es lo mismo que 30 por 29 por 28 hasta 18 factorial. Pues ya ahí simplificamos esos dos. ¿Sí? Ahora, ¿andan con calculadora? Sí. Búsquenla, sáquenla. Si es que alguien lo quiere calcular después. Hay una tecla que dice NCR. O sea, si lo quieren calcular. Si, como les digo, a mí no me interesa que lo calculen. ¿Sí? Ya, pues ahí ustedes escriben 30, esa tecla, y después 18, y ese es el valor. ¿Sí? Es súper grande el número. Si los factoriales crecen muy rápido. La tecla que dice NCR. ¿Cómo? Sí, 30, la tecla y después 18. ¿Te salió? Eso, es un número muy grande, ¿cierto? Esto. Completo, eso. Sí, esto, chiquillos, lo que les calcula
Es eso. Ah, Sí, esa tecla, eso es lo que calcula. si yo tengo el factorial acá, mira. 30 factorial por 18. Y así no tienen que estar haciendo toda la cuenta. Pero dime eso, menos 18 cuéntame. Pero no es esa capa ya. Ya, pero como les digo, a mí lo que me interesa Tomás, tengo que hacer eso mismo. es eso. ¿Sí? Llegando a eso, yo ya estoy pagado. 30 por 18. Menos 30 ¿Va a comprobarlo? No te lo compro. Ahora, si quieren comprobar que es lo mismo, ¿qué tendrían que escribir? 30 factorial dividido en 18 factorial por 12 factorial. Me pasó mi celular, se me cayó arriba de la X-1. Se me cayó. Se me cayó mi celular. Pero es que la tuya también va a tener factorial así. Mira, está ahí arriba. Es un signo de exclamación, como gritando. Gritando. Sí, da lo mismo. Da lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? La tecla. Ah, pero me costó más encontrar la tecla que el factorial. Sí, pues n factorial partido r factorial por n menos... Es la tecla, el nombre. No. Lo mismo. Ya, entonces, chiquillos, silencio, recapitulando. ¿Este desarrollo tiene término independiente? Sí. ¿Cuál término? El término 19, que se obtiene ¿con qué valor de k? 18. ¿Sí? ¿Cuál sería el término independiente? Ese. ¿Sí? O ese, da lo mismo, si el menos 1 a la 18 es 1. ¿Ya? Ya, ¿cuál otro? El 8, si la suma de los coeficientes del desarrollo del binomio, es 8 veces la suma de los coeficientes del desarrollo. Hallar el valor de n, ya. Hoy sí el 8 está bien rebuscado, ¿eh? Creo que no había visto algo así. Justo ese va a tener. Y justo ese lo voy a proponer. Ahí está. Dice, si la suma de los coeficientes del desarrollo del binomio, ese que está ahí, es 8 veces la suma de los coeficientes del desarrollo de ese otro, hallar el valor de n. Ya, veamos el desarrollo primero. X más x cuadrado elevado a 16. ¿Qué nos dice el teorema? Esto es la suma desde k igual 0 ¿hasta dónde? Hasta 16. ¿De quién? Bajaron los teléfonos. ¿Qué iba ahí? Antes de eso, 16 sobre k, porque el k es el que va moviéndose, ¿cierto? Ya. ¿Qué va al lado? X elevado a 16 menos k. ¿Y el otro? ¿Cuánto? X elevado a 2 y eso elevado a k. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es escribiendo el desarrollo del binomio. ¿Sí? Aquí, pues, porque el k, ¿qué significa esto? Significa primero vale 0, después vale 1, después vale 2 y así hasta el 16. O sea, si esto lo quisieran desarrollar completo, sería así. 16 sobre 0, x a la 16 y nada más. 16 sobre 1, x a la
15 por x a la 2. Hay que ir dándole los valores al CAP. 0, 1, 2 y así. ¿Ya? Entonces, les hago la siguiente pregunta. Aquí, ¿cuáles son los coeficientes? En esto. Un coeficiente es un número, ¿cierto? Esto no es un número. Es una parte variable. ¿Cuáles serían los coeficientes? Sobre K, no partido. Esos son los coeficientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos obtener la suma de esos coeficientes? Eso no debería estar, ¿cierto? Para que sea la suma de los coeficientes. ¿Cómo hacemos que esto no esté o valga 1? ¿Qué habría que hacer? Porque lo que nosotros necesitamos es la suma de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Esos de ahí. Aquí los estamos sumando, pero los estamos sumando multiplicados por todo eso. ¿Qué pasa si el x vale 1? ¿Se puede o no? O sea, la pregunta es, ¿podríamos evaluar en x igual a 1? Porque el x o sea, esta igualdad es válida para cualquier x. Entonces, ¿qué ocurre si evaluamos en x igual a 1? ¿Cuánto vale eso? Si el x vale 1. 1 más 1 al cuadrado, que es 1. Quedaría 2 elevado a 16. ¿Y qué queda en el otro lado? K igual 0 hasta 16 de 16 sobre K. Ahí está la suma de los coeficientes. ¿Sí? Conclusión, si nosotros queremos solamente ir obteniendo coeficientes, ¿qué tendríamos que hacer con estas expresiones? Reemplazarlas por algún valor conveniente. ¿Sí? Es que, ¿qué pasa si le ponemos 0? Se hace todo 0. ¿Sí? No sirve. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la suma de los coeficientes del desarrollo que nos dan. Por cualquier número. Si piensa que la x, al ser una letra, representa todos los números posibles. ¿Sí? ¿Ya qué nos dicen de eso? Es 8 veces la suma de los coeficientes de este desarrollo. ¿Sí? Ya, veamos los coeficientes del otro desarrollo. X cubo más x quinta elevado a n menos 1. X cubo más x quinta elevado a n menos 1. Todavía no, pero sí, va por allá. Ya, eso. ¿Qué nos dice el teorema del binomio? ¿Cuánto vale? Suma de k igual 0 hasta n menos 1. ¿De quién? N menos 1 sobre k, ¿cierto? Esos son los coeficientes. ¿Y qué nos queda al lado? X cubo elevado a n menos 1 menos k. ¿Y al lado? X quinta elevado a k. Lo único que estamos haciendo es usando el desarrollo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer para que nos quede la suma de los coeficientes solamente? Esto tendría que ser 1, ¿sí o no? Para que nos quede la suma de los coeficientes. ¿Y cómo hacemos que eso valga 1? Igual que arriba. ¿Qué hicimos arriba? X en 1, ¿sí? Evaluemos en 1. ¿Cuánto queda si evaluamos en 1? 2.
¿Sí? Porque esto es 1 elevado a n menos 1. ¿Va a ser igual a qué cosa? K igual 0 hasta n menos 1 de sobre K. Ahí estamos sumando los coeficientes. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición del ejercicio? Nos dicen la suma de los coeficientes de este desarrollo. ¿Cuánto era eso? Lo calculamos ya. Era 2 elevado a 16. Dice, es 8 veces la suma de los coeficientes de este desarrollo. ¿Cuánto vale la suma de esos coeficientes? 2 elevado a n menos 1. ¿Y cuál es la relación entre ambos? El 2 a la 16 es 8 veces 2 a la n menos 1. 2 a la 16 es 8 veces 2 a la n menos 1. ¿Cuánto vale n? ¿Cómo despejamos n de ahí? ¿El 8 es potencia de 2? ¿2 elevado a cuánto? ¿Qué podemos hacer en el lado derecho? Sumar, ¿cierto? Nos queda n menos 1 más 3, ¿cuánto vale? N más 2. Conclusión, ¿cuánto vale n? O si no, saque el logaritmo en base 2. O igual en exponentes, como quieran verlo. ¿Cómo se hace eso cuando queremos calcularlo con una calculadora? No, pues ¿cómo? No. 16 es n más 2, o sea que el n vale... ¿Cuánto? 14. ¿Sí? Y ahí está. Sí, entonces, ¿qué sacamos en limpio de este ejercicio? Para ya ir cerrándolo. Nosotros de repente queremos, no sé, hacer cosas con los coeficientes del desarrollo. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Evaluar en algo que les convenga. Sí, en este caso conviene 1. ¿Por qué? Porque si el x vale 1, todo eso vale 1 y queda solo la suma de los coeficientes. ¿Ya? Pero ahí, claro, puede haber otro ejercicio que haya que hacer otra cosa. Pero es más o menos lo mismo. Evaluar en algo conveniente. ¿Sí? ¿Ya hay algún otro de binomio? Algo que tenga más letras. Ya ves, esas son muchas letras. Algo intermedio. Profe, el que está arriba. El 3. No está nada tan bueno porque hay que hacer la formulita y hacerla a otro lado y ver que son iguales, ¿no? O el 5. O sea, no sé si me explico. Esto tú lo escribes con factoriales. Esto lo escribes con factoriales y te das cuenta que son iguales. Y en el que nos dan el término Del 5. si el término constante. El 5 este, Sí. calcular 102 a la quinta. Ya ese puede ser. Está más interesante. El 10, ¿qué dice el 10? Oh, el 10 está bueno igual. Vamos a hacer todos los del... No, ¿y polinomios cuándo? Ya, ese. ¿Quién dijo que hay tiempo? No hay nada tanto tiempo. Ya. Obviamente uno esto lo puede meter a la calculadora, ¿cierto? Para calcular el valor que piden. Pero la idea es utilizar el teorema del binomio. ¿Sí? ¿Cuál sería una forma conveniente de usar el teorema del binomio acá? Ya tenemos una potencia, ¿cierto? Ya, y el 100. Podríamos reescribirlo como, o sea, el 102 como 100 más 2. ¿Y por qué 100 más 2 y no 99 más 3, por ejemplo? ¿Por qué conviene esa? ¿Cómo son las potencias de 100? Es súper fácil calcularlas, puedo ir agregando ceros nomás, ¿cierto? Ya, entonces,
¿Cuál sería el desarrollo en este caso? K igual 0. ¿Hasta cuánto? 5. ¿Cuál sería el binomial? 5 sobre K, perdón, tienes razón. ¿Sí? ¿Quién quedaría primero? 100 elevado a 5 menos K por 2 elevado a K. Ahí está el desarrollo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en realidad este ejercicio no tiene mucha ciencia porque uno puede llegar y meter eso a la calculadora, ¿cierto? Pero la idea es utilizar el teorema del binomio. Y para usar el teorema del binomio hay que tener un binomio que esté elevado a una cierta potencia. ¿Sí? ¿Por qué se escogió así? 100 más 2, porque las potencias de 100 son fáciles de calcular. ¿Ya? Es solo por eso. No por otra cosa. Ya, ¿cómo nos quedaría cuando el K vale 0? Sin 100 elevado a 5 por 2 elevado a 0. O sea, 100 elevado a 5. Cuando el K vale 1, elevado a 4 por 2. ya, después nos vamos a preocupar de los coeficientes. Son 100 elevado a 4 por 2. ¿Y cuál sería el coeficiente? ¿Cuánto vale 5 sobre 1? 5. ¿Sí? Más. Cuando el K vale 3, ¿cuánto queda? O sea, 3, 0, 1, 2. Sería así, ¿cierto? 5 sobre 2. 100 elevado a... ¿Cuándo el K vale 2? 3 por 2 elevado a 2. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es... Eso se obtuvo con K igual a 0. Esto... K igual a 1. El de al lado... K igual a 2. ¿Qué nos falta? K igual a 3. ¿Cuánto vale K con K igual a 3? 100 elevado a 2 por 2 elevado a... ¿Cuál nos falta? 5 sobre 4. 100 elevado a 1. 2 elevado a 4. Y el último... 5 sobre 5, 100 elevado a 0, 2 elevado a 5. ¿Sí? Ahí está el desarrollo. Ya. 100 elevado a 5, ¿cuánto es? Sin calculadora. Es agregar 5 veces 2 ceros. Sí, porque es 100, no es 10. Ahí hay una vez 2 ceros, o sea, 10 ceros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está el primero. Son caletas. El segundo. Miren, 5 por 2, 10. Un cero menos, ¿cierto? O sea, sería... ¿Cuántos ceros puse acá? Puso 10. ¿Puse 10? Ah, sí, pero son 12. Serían... 10, 11. Digan 11 nomás. Háganse machos. Nah. Ya, ahí está. Hoy subo esa cuestión y me funan, ¿eh? Voy a cortar ese pedacito del video. Ya, el siguiente. No, mentira, lo voy a subir como reel. El siguiente, este. ¿Cuánto es 100 al cubo? 1, 2, 3. Ahí está. ¿Cuánto es 5 sobre 2? Ese está difícil. Sí, puesto. Ya, métanlo en la calculadora, no quiero calcularlo. NCR 5, NCR 2. ¿Cuánto dio? 10. Uy, qué fome. ¿O lo hice mal? ¿Por qué no hice? No, no creo que sea 10. A ver.
Sí, también yo 10. ¿Sí? Ah, ya, dejémoslo con 10. Ya. Entonces, si esto vale 10, esto vale 4, serían 40. Tenemos que multiplicar por 40. ¿Qué significa multiplicar por 40? Agregar un 0 y el 1 pasa a ser 4. Eso es, ¿cierto? ¿Cuánto vale 5 sobre 3? Este debería ser también 10. ¿Sí? 10 por 100 al cuadrado es 10.000, ¿cierto? Son 2 ceros más. ¿Y 2 al cubo? 8. El siguiente. 5 sobre 4 es 5. 2 a la cuarta es 16. Y 100 a la 1, 100. Y el último, 5 sobre 5 es 1 y 2 a la quinta son 32. ¿Ya? Y entonces, este ejercicio de calcular, ¿cuál era la idea? La idea era que utilizaran el teorema para descomponer el número en algo que tuviera potencias fáciles. ¿Sí? ¿Cuánto da? Nada, no sé, porque la cuenta. Pero buenísimo. A 5. Ya no sé, da un número. Ya, pero miren, aquí ¿cuántos ceros habían? Aquí 11. Ya, entonces, si sumamos esos dos, ¿qué va a pasar? Va a quedar un 1 y después va a quedar un 1. ¿Y cuántos ceros? 11 ceros, po. Sí, ¿cierto? Ya, ahora, este de acá, ¿cuánto da? ¿Cuántos ceros tiene? 8 más 1 son 9. Y al multiplicar por 4 sería aquí un 4 con 9 ceros. ¿Qué pasa si lo sumamos? 3, 6, 9. Este sería un 4. ¿Sí? Ahí está, 4. Cuando sumamos el siguiente, ¿cuánto da? Este, miren. Ya, eso por eso. ¿Cuántos ceros tiene? 5. Ahí están. Y 8 por 1, 8. O sea, aquí iría un 8. ¿Sí? Ahí iría un 8. El siguiente. ¿Esto cuánto es? 80. 5 por 16 son 80 y por 100, 8.000. ¿Qué pasa si sumamos 8.000? Ahí, ¿cierto? ¿Y el último? 32. Listo. Ahí está la suma. Profe, en la calculadora tira 1 por 10 elevado a 10. ¿Qué pasa si lo coloco así en el ejercicio, en el certamen, por ejemplo? ¿Lo hiciste con calculadora? Pero, Es que, no, pero es que el enunciado debería decir calcule eso utilizando el teorema del binomio. ¿Sí? Ay, pero hay que calcular ese no. Ya, ahí está. Y ahí no usamos la calculadora para calcular la cuestión. Ya, entonces, ¿cuál era el truco de este ejercicio? Separar este número en algo que tuviera potencias fáciles de calcular. Generalmente son potencias de 10. ¿Sí? Pregunta, ¿y si les hubiese pedido esto? ¿Qué habría que hacer? Restarle 1. 100 menos 1. Y de hecho ese va a salir más fácil todavía. ¿Por qué? Porque este de acá no hay que hacer nada. Son puro 1. ¿Ya? Entonces siempre que les pidan potencias de números grandes hay que hacer una descomposición, por ejemplo, con una potencia de 10. ¿Ya?
la potencia de 10 más cercana, más o menos algo. Ya, me interesa, chiquillos, practicar polinomios porque hace poco les dije a los de acá adelante, la clase de ayer no se grabó. Así que está solo el PDF. No, embarrá mía porque no borré los videos anteriores. ¿Ah? No, si ahora se está grabando todo. Si ya vacié todo. Tengo para rato. Ya, hagamos alguno de división. Miren, el ítem 3 dice, realice la división mediante el algoritmo de la división. Ese fue el que vimos ayer. ¿Sí? ¿Cuánto da el resultado del ejercicio anterior? Daba, no me acuerdo. Eso. 11040008088032. No me hagan leer eso, por favor. No, a ver, ¿saben leer números grandes? No. Tengo dislexia. No, Milania. Los millones. A ver, hagamos, po. Los millones ya como. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. ¿Qué sigue? Ah, es 1.104.000.000.000. Ya, aquí hay un dilema, sí, porque los gringos tienen el billón. Nosotros vamos con los 1.000 millones. Y cuando llegamos al billón es cuando llegamos a los 1.000 millones. O sea, perdón, al millón de millones. ¿Ya? Entonces aquí sería miles, millones, miles de millones, billones. Sería 1.104.000 millones y ahí para atrás. ¿Ya? De hecho, el otro día había una tabla que le daban todos los nombres o los prefijos para números grandes. En calculadora da 11.040 millones. ¿Ahí? 11.040 millones. Sí, pero es que seguramente lo corta ahí. Sí, porque después dice por 10 elevado Sí. a no sé cuánto. Faltan todo eso. A mí me cortan No, pero a el mí 3. también me dio con resultados me dieron 11, dije no. Y ahí Pero me ¿por qué a mí dio me dio 13. con...? Pero por 10 elevado a ¿cuánto? No, me dio, ¿No? no me salió bien. A mí me puso con decimal. Sí, Me ¿viste? hasta el 3 y después dice por 10 elevado a 10. Ah, ya, pues, porque el 2 no lo alcanzó a mostrar, no. Ya, polinomios. Hacemos unos 2 de polinomio y nos vamos. Mi fin de semana empieza ahora. No, fuera el si los viernes no trabajo. Ya, el 3 me interesa. 3. El A, partamos por el A, que es más cortito. Y ni tanto, ¿ah? El C no es. Ya, el A y el C, eso vamos a hacer. ¿Quiénes no vinieron ayer a clase? Ya. No, si está en la beca. No, es que es por saber nomás, po, para ir haciendo las cosas más rápido, más lento. ¿O ustedes creen que los voy a juzgar así como, no vinieron a clase? Me da lo mismo. Ya, solución de esta división. ¿Cómo se dividía? No. Ahí sí. Paso 1, hacer la división de los términos principales. O sea, dividir eso con eso de ahí. ¿Cuánto da? 5x al cubo. Dígame. No, porque es un cuadrático. Ruffini sirve solo para lineales. Por ejemplo, si esto fuera x menos 3, se puede Ruffini. Pero como está al cuadrado, hay que hacer el algoritmo de la división completo. ¿Ya? Y Ruffini no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver el lunes. ¿Sí? Ya, entonces, dividimos coeficientes, términos principales. Ahí está. ¿Qué hacíamos después? Tomar esto, multiplicarlo por el de acá, ¿cierto? ¿Cuánto da? S por S, 5x a la quinta. Esto por el menos 3, menos 15x al cubo. Y ahora restamos, ¿sí? ¿Cuánto da la resta?
Los x quinta se cancelan, ¿cierto? Ya, y menos 3x cuadrado, bueno, no hay x cubo. Está solo ese. ¿Qué pasa si lo restamos? No, porque hay un solo término cúbico. Este no es cúbico. ¿Sí? Y ojo, como estamos restando para abajo, menos con menos queda positivo. ¿Ya? Eso es importante. Ya, ¿y qué pasa con el resto de términos? Quedan tal cual, ¿cierto? Porque al de arriba no le estamos restando nada. Quedan iguales. Ya, ¿qué hacemos ahora? Repetimos el proceso. O sea, términos principales se dividen. ¿Cuánto da? 15x. ¿Qué hacemos con este 15x ahora? Multiplicamos por el divisor. ¿Cuánto da? 15x cubo menos 45x. ¿Qué hacemos para abajo? Restamos. Eso con eso se simplifica. Términos cuadráticos. ¿Cuál queda? Solo el menos 3x cuadrado. Términos de grado 1. 7x menos 45x. Eso da 52x. ¿Y términos constantes? Menos 2. Nada más, ¿cierto? ¿Por qué 52? Porque tenemos que hacer este menos este. Ah, ya. ¿Sí? Y pasa a ser suma porque cambia el signo. ¿Seguimos la división o ahí para? ¿Hasta cuándo se sigue? Hasta cuando el grado de esto es menor que el grado de esto, pero ahora son iguales. O sea, nos queda un paso más. Ya. Esto dividido esto, ¿cuánto da? Menos 3. ¿Qué hacemos con este menos 3? Multiplicamos por todo. ¿Cuánto daría? Más 9. ¿Cierto? Ya. Y si restamos, los x cuadrados se van. ¿Cierto? 52x queda tal cual. ¿Y qué pasa con los términos constantes? Menos 2 menos 9 son menos 11. ¿Podemos seguir? ¿Por qué no? Porque el grado del resto es menor que el grado de el divisor. Y ahí queda. ¿Sí? Ahí termina. Ya, entonces, identifiquemos. ¿Cuál era el divisor? X cuadrado menos 3, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuál fue el cociente o resultado? 5x cubo más 15x menos 3. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Cuál fue el resto? ¿Sí? Sí, pues. Divisor, cociente, gringo, resto. Ya. ¿Y cuál es el polinomio que estamos dividiendo? El dividendo. 5x quinta menos 3x cuadrado más 7x menos 2, ¿cierto? Me faltan colores, sí, aquí tengo otro. ¿Y cuál es la relación entre los tres? ¿Cuál era la división entre dividendo, divisor, cociente y resto? El polinomio dividendo era igual a el cociente por el divisor más el resto. Esa es la relación. ¿Sí? Si se les olvida, acuérdense de la división de números.
10 dividido 3. No, van a dar muchos 3. 11 dividido 3. ¿Cómo se hacía? ¿Cuántas veces cae el 3 en el 11? 3 veces, ¿cierto? Puta, no, ya, no importa. ¿Y cuánto sobra? 3 por 3, 9. 11 menos 9, 2. El 11, que es el dividendo, va a ser igual a cociente por divisor más resto. Es lo mismo. Si como les digo, dividir polinomios es lo mismo que dividir números con varios dígitos. ¿Sí? El resto se suma, sí. Se multiplica cociente con divisor y se le suma el resto. Y eso te da el polinomio que estás dividiendo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Queda claro? Ya. Y la división larga, que es este algoritmo que acabamos de ver, ¿cuándo se utiliza? O sea, se puede utilizar siempre, pero sirve más cuando lo que estamos dividiendo son cosas que no tienen grado 1. ¿Sí? Si eso tuviese grado 1, hay que utilizar la estrategia de Ruffini, que es lo que vamos a ver el día lunes. ¿Sí? O sea, igual se puede con esto, pero con Ruffini es más corto. ¿Sí? Ya, hagamos el otro. ¿Cuál era el otro? El C. El C. Y con ese estamos. Ahí después a tomar. 11, porque tengo hambre. Ya me sabe que está adelantándose al 18 chicos. Es verdad. Ya nomás, pues. Apaña. El 18. Ya, este. Miren, chuta, ¿qué hice? Para atrás. Ya, ¿qué hacíamos primero? El algoritmo que nos dice, o la receta, como le quieran llamar. Paso 1. Silencio, chiquillos, pongan atención. Dividimos los términos principales. ¿Cuánto da? Menos 10 x a la 7 menos 4, 3. ¿Sí? Ya, ¿qué hacemos con ese cociente parcial? Multiplicamos por el divisor. ¿Cuánto da? Menos 10x a la séptima. El otro, menos 70x a la cuarta. Y el último, porque x por x cubo, x cuarta. Y el último, más 20x al cubo. Ya, restemos. ¿Cuánto da? Esos se van, siempre. Tienen que irse. ¿Qué pasa después? ¿Podemos juntar esos? Sí. ¿Cómo nos queda? Menos 3 menos menos 70 es sumar 70, ¿cierto? Positiva. ¿Por qué positiva? Porque menos con menos queda positivo. ¿Sí? Ya, ¿cuál es el siguiente? Eso, ¿se pueden restar? Sí, 11 menos 20. ¿Y qué hacemos con el menos 3? No le restamos nada, así que se baja tal cual. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se pueden dividir? Sí, ¿cuánto da? Sí, pues claro, x cuarta con x cuarta da 1, pero el número 67. ¿Qué hacemos con el 67? Multiplicar x cuarta, 67 por 7x,
67 por 7. 469 X y 67 por menos 2 menos 134. ¿Sí? Ya, hacemos la resta. ¿Cuánto da la resta? Esos se van. Y lo demás, el menos 9x cubo se mantiene. Ya, términos con x cubo. Queda. 460x. ¿Por qué? No, Queda así. Estos no se pueden juntar porque son distintos. Ya, términos con x cuadrado hay. Términos con x. ¿Cuál queda? Menos 469x. Y ahí queda más 131. Más 131. ¿Podemos seguir la división? No. No, porque el grado es menor, ¿cierto? Ya. Para terminar, reconozcamos. ¿Cuál es el cociente? Ese es el cociente. ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el divisor? Menos 2, ¿cierto? ¿Y cuál sería el dividendo? Menos 3x cuarta más 11x al cubo menos 3. ¿Y cuál es la relación entre todo? ¿Sí? ¿Identificar? Todo es puntaje. ¿Sí? Pregunta, chiquillos, ¿queda claro?